mismísimo Hércules. Nos enseñó a no retirarnos jamás, a no rendirnos jamás. Nos enseñó que morir en el campo de batalla es la mayor gloria que se puede alcanzar en la vida. Espartanos, los mejores guerreros que el mundo ha conocido. ¡Esto es Esparta! ¡Vale! ¿Solamente la para vosotros? Sí. Solamente intento dos. En el orden lo apuntaremos. La primera. En el orden lo apuntaremos. En la vida que convierten a los hombres en héroes. Héroes que van forjando su leyenda a base de realizar gestas. Allí donde únicamente hablan los valientes, en la arena, desafiando las fieras embestidas de un toro bravo. A estas gestas son muchos los llamados, algunos los escogidos, y tan solo unos pocos los privilegiados que consiguen convertirse en auténticos dioses en la arena. Cristian Blanco de este, ¿no? Abriendo plaza en el primer concurso de la Maradona Maestros en la Calle 2017. Nos llega desde Nules, Dani Rubio. Dorsal número 2 llega desde Arnedo, en La Rioja, y él es Mohamed Nabil El Roja. En su primer concurso en Madalena, un gran recortador, una joven promesa con la marca del Decorro, desde Urriera, Castellón, Mario Artigas. El dorsal número 4 de aquí al ladito, de Nules, y se llama Javi Edo. Dorsal número 5, la perfección en el salto, desde Moncada, Valencia, Sergio Mir. Dorsal número 6, con un currículum que habla para este tipo de espectáculos. Segundo clasificado de Teruel y cuarto clasificado de Maestros de la Calle en Castellón. Él viene desde Onda y se llama Dani Martínez. Número 7, tuvo una gran actuación el año pasado en Maestros de la Calle, pero mejor la tuvo el Dioses en la Arena, que fue el campeón. Dorsal número 7, donde lo Muso, Cristian Blanco. Cerrando este segundo grupo, nos llega el dorsal número 8, que viene desde la Puebla de Torresas y se llama Oriol Mírame.
dorsal número 10 viene de Cantavieja, en Teruel. Se llama Miguel Ángel. Miguel Ángel Sáenz Mejía. Un gran veterano, un conocedor también de las bajas de Corro. Un gran saltador a pies justos, nos llega desde Honda, Miguel Oliva. El dorsal número 12 cierra este tercer grupo, viene desde Oropesa del Mar y se llama Adrián Pavón. Dorsal 12+1 nos hizo vibrar el año pasado en la final de Maestros en la Calle con ese reverso y Norteña llegando hasta el final. ¡Oye, no lo ganó! ¡Ayuda! ¡Venga la bailada! ¡Oscar! ¡Venga! ¡Venga! Este es el que le deja, ¿no? Al extremo arriba no va a caer. El dorsal. Así que está un poco así, coño. Y se llama Jaume Orenga. Buah. Así que está un poco hasta allá. Sí, no había visto. Dorsal número 15 también con una importante actuación el año pasado en el Maestros de la Calle. Nos llega desde Almazara, Julián Marín. Hostia, Julián, este va a estar bien alzado la niña, tío. Y cerrando este cuarto grupo, un tío que es conocido por toda España gracias a lo que él es capaz de hacer. Actual campeón de Castellón, Andosilla, Alagón y Vinaroz, entre otras plazas. Viene desde Valdiusó y se llama José Manuel González. Qué grande. Los dioses. Lo llega desde Nules, Castellón, dorsal número 17, Alejandro Faria. Dos son de Peraquía, Ya está bien. Dorsal número 18, él viene desde Honda, Castellón, y se llama Javi Rivers. El gran recortador nos llega desde Valencia, dorsal 19, David Martín. Y cerrando los 20 recortadores del concurso Maestros de la Calle. El dorsal número 20 viene desde Aro, en La Rioja. Se llama David Rodríguez y le dicen Trianta. Bueno, y ahora es un placer tenerlos en esta plaza. Dos chavales muy jóvenes, son campeones de España en la modalidad de rallyes. Ahora mi compañero Bru, que los conoce mejor, hará la presentación. Cuando quiera, Bru. Bueno, pues Castellón, como dice mi compañero, aquí tenemos a los actuales campeones de España. En concreto, Alejandro Coirán ha sido 5 veces campeón de España y 9 veces anilla de oro. Ellos dos, como pareja, se formaron en 2014 y dominaron por completo la temporada. Han sido campeones nacionales en 2014 y 2016. Anilla de oro en 2014, 2015 y 2016. Y en total hacen 41 concursos de recortadores ganados. Fuertes y aplausos para Alejandro Coirán de Borja y Mario González de Tarazona. Before, 'cause anyone can see that you lie to me. Why do you lie to me? It doesn't matter anymore. I've been hurt before, but now you're breaking me, 'cause you lie to me. Todo el mundo quiere. What do I do now? El fuerte aplauso también para Bruno, para la Dani que ha intentado. Le colocamos la vaca en suerte para el primer contacto
¿Le gusta doble la Maradona? ¡Ese tío, Javi! ¡De las espaldas! Tranquilo, todo con tiempo. Javi. Mario Ortiga, llega palmas, palmas, ahora el rebote. Perfecto, Mario, perfecto. Los dos ahí están, el dorsal número 4, muy madurado, se ha llevado una paliza impresionante, pero ahí está en su plaza. Ha querido estar en la... Arranca la barra. ¡Ole! Este pasa a la final. Vamos, bye. Vale. Y este va así. Bueno, pues una vaca que presenta un poquito más de complicaciones, aún así completo muy bien, muy importante este recorte, ¿eh? Y nos vamos, Blanco. Ahí está, dentro del ruedo, y venga esas palmas, Castellón. ¡Palmas! ¡Palmas! Mucha atención al remontador de Emerson. Bueno, también me animando a las palmas, el de la Pobla, Torres Orión, mírame. Por ahí se gana. A ver si la saca un poquito, el error la va a caer bien. Pero mucha atención al recortador, venga que la
presencia, ahí lo tenemos sentado en el estribo.